Doctor, no se oye tu audio. No, no se escucha. Con el control blanquito, ¿será que está encendido? A lo mejor alguien lo apagó. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya se oye. Muchas gracias. Perdón, Mónica. Muy buenas noches, Gabriela, Mónica y quien más se conecte aquí. Bienvenidos a este diplomado en problemas de ética judicial. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a hablar de ética y democracia. De hecho, la idea misma de la democracia nace aparejada y vinculada con la noción de ética desde el mundo greco-romano. Y en particular podemos remitirnos a la idea de la ética en donde nace propiamente con Aristóteles. Entonces, por ahí empezaré y luego haré un breve análisis evolutivo y cómo tiene el carácter actualmente y qué problemas hay con respecto a la ética y a la democracia en nuestros días. Lo primero que hay que decir es que la palabra ética aparece por primera vez en una obra o como título de una obra en los trabajos de Aristóteles. Aristóteles, de hecho, escribió 3 libros de ética. La Gran Ética, la Ética a Nicómaco y la Ética Eudemia. Y aparte de esos 3 libros, hay un cuarto libro que aborda los temas de retórica. Sin embargo, en la retórica le dedica varias líneas al tema de la ética. Ahora, ¿qué es esto de la ética en la retórica y en las obras de Aristóteles que se vincula con el tema de la democracia? Aristóteles, dentro de las traducciones que podemos ver sobre el tema de ética, pues la que comúnmente conocemos es la de costumbres o formas tradicionales de actuar. Sin embargo, la ética no solamente parece que se refiere a usos y costumbres, sino que el trasfondo del uso y costumbre en la ética de Aristóteles es sobre todo el sentido de carácter. El ethos, la palabra ethos, hace referencia al carácter de una persona. Y como carácter se refiere en la tradición aristotélica al modo de ser y modo de comportarse. La ética es un modo de ser. Y obviamente esto se vincula con los aspectos fundamentales de la idea de democracia, porque el modo de ser de una persona se puede vincular, el modo de ser de una persona se puede vincular a la manera en que interactúa en el entorno. Vamos a pensar, si vamos a pensar cómo funcionaría esto en un estado previo a la democracia. ¿No? Vamos a pensar en pequeños clanes o familias o monarquías en las que la persona que dirige a la familia, vamos a pensar en el balansterio o las grandes familias y los clanes donde los grandes jefes familiares o las grandes parejas de jefes familiares dirigen a la comunidad de hijas, hijos, nietos, bisnietos, todos trabajando en esta comunidad o clan gigantesco. En ese sentido, para que el clan funcione, tendríamos que tener comportamientos adecuados a ese sistema de comportamiento. La ética, repito, es la actividad para forjar un carácter. Entonces, alguien que nace en una estructura de clan, de familia, ¿no? O de falansterio,
pues encuentra un lugar de organización en el grupo, de tal modo que la persona tiene una función determinada, ¿no? Esto en alemán se reconoce con la palabra Gemeinschaft. Gemeinschaft, que es como la pertenencia a la comunidad, a lo que nos es común. Y en la comunidad, mi carácter, mi ethos, está en razón de la función que me toca en la comunidad. Por ejemplo, en un pueblo hay quien se dedica al ganado, hay quien se dedica a la agricultura, hay quien se dedica a la talabartería, hay quien se dedica a la panadería. Todas estas personas dentro de una comunidad tienen una función, ¿no? Y ya sean los grandes caciques, los líderes, los jefes de tribu, los grandes, los papás grandes, los jefes de las familias y las comunidades, son los que resuelven la actividad que nos toca a los individuos que formamos parte de la comunidad. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que para entender el problema de la ética en razón de la democracia, hay que distinguir las raíces. El carácter es la forma en que hay que comportarse, o sea, el ethos es el carácter y la forma en que hay que comportarse en la estructura en la que uno se integra. Y vamos a distinguir dos formas de integración en los grupos. La comunidad o la llamada Gemeinschaft en alemán, la comunidad, Gemeinschaft, y la sociedad. En alemán, Gesellschaft. Gesellschaft. Déjenme anotarlo aquí para que se vea claramente. Si pueden ustedes tener estas palabras en el orden adecuado. Vamos a poner aquí. Aquí está, ¿se ve? Vamos a ponerle aquí Gemeinschaft. Aquí está, Gemeinschaft. Esta es la palabra para comunidad. Gemeinschaft, comunidad, en alemán. Y Gesellschaft, aquí está a la derecha la otra, Gesellschaft. Vamos a anotarlo aquí. Gesellschaft. Gesellschaft. Gesellschaft lo ponen aquí como compañía, pero en realidad este sería el término más adecuado para sociedad. Gesellschaft. Bueno, como una compañía en la que tenemos una asociación. Aquí está este texto de Ferdinand Tönnies, en el que él distingue, este sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, distingue lo que es la comunidad de la sociedad, ¿no? Comunidad de sociedad. Y entonces, bajo esa distinción de Ferdinand Tönnies, en la que estamos distinguiendo comunidad de sociedad, la comunidad, les repito que es como estos grupos donde hay un jefe de familias, donde hay un jefe de tribu, donde hay un jefe de tribu, y las personas tenemos una función determinada para actuar en esa comunidad. Donde les decía, tenemos alguien que se dedica al ganado, a ordeñar a las vacas, a darles de comer, tenemos el que se dedica a la siembra, la cosecha, tenemos los que hacen trabajos de panadería, de carpintería. Las personas están formadas en un carácter a tener un oficio y trabajar en razón de la comunidad. Y lo que hay que hacer es vivir en razón de la comunidad para que todos, que eso es Gemeinschaft, común en la comunidad, todos estemos viviendo bien. El carácter, el ethos de la comunidad es un ethos en la que la persona no es libre e independiente. La persona tiene un trabajo como en una colmena
La abeja reina, el zángano, la obrera, la abeja soldado, tienen una función dentro de la comunidad, donde su destino está en razón de la comunidad. Aquí no hay yo decido mi vida de una manera libre, ¿no? Esto no existe. En la comunidad, las personas tienen funciones determinadas y no puede salirse de eso. Entonces, el carácter es un carácter de forjarse en la actividad y la función. El hijo de carpintero tendrá que aprender la carpintería, el hijo del talabartero, la tabartería, el hijo del granjero, hacer actividades de granja. Cuando entramos en el campo de la Gesellschaft, de esta forma de sociedad o de asociación, en donde los individuos dejan a la comunidad y se integran a una forma de vida en la que entran en un grupo, pero sin una función determinada. Vamos a pensar el caso de un grupo de personas de un pueblo originario, por ejemplo, los Mijes. Cuando en la comunidad donde ellos viven tienen funciones determinadas para actuar de una manera determinada. Pero cuando salen de la comunidad, se van del otro lado de la frontera, pues ahí empiezan a trabajar de chapa, ¿no? Ya sea en la pizca de algodón, en la pizca de naranja, en lo que sea, con tal de trabajar. Esa persona puede ser que trabaje un día ahí y al día siguiente le ofrecen trabajo de otra cosa o trabajo de otra cosa y esa persona va ganando dinero, pero ya no está trabajando para la comunidad. Esa persona trabaja para él mismo, que ya luego le manda el dinero a la comunidad, otra cosa es otra cosa distinta, pero la persona en la compañía, en la sociedad, no trabaja con una función determinada. Puede variar la función de su actuación. Esto es lo que nos dice el sociólogo Ferdinand Tönnies cuando hace referencia a esta distinción entre Gemeinschaft y Gesellschaft. Ahora bien, en una comunidad, en una Gemeinschaft, no hay democracia. En una comunidad no hay democracia. ¿Por qué? Porque precisamente estamos viviendo en torno a una forma común. No se escoge quién gobierna o quién administra. Los padres heredan a los hijos, el cabildo del pueblo, de la comunidad, ya tiene seleccionado, diríamos, o diríamos si hay una especie de democracia, solamente la democracia de los ancianos. El consejo de ancianos determina quién es el mayordomo del pueblo o quién va a ser el nuevo gobernante de la comunidad. Pero en realidad no es una democracia en la que todos puedan escoger quién va a ser el nuevo gobernante. En otros tiempos, por ejemplo en Grecia, el sucesor era el hijo o la hija, ¿no? Generalmente era un varón, pero hay comunidades donde la hija era la sucesora. Piensen ustedes en Inglaterra, el rey de Inglaterra necesitaba un hijo varón porque no era posible que hubiera una hija sucesora en el trono. Eso era un poco el dilema de Enrique VIII, que la única sucesión que tuvo fue la de una hija, que fue la reina Elizabeth, ¿no? La Elizabeth I. Pero eso se da en comunidad. La democracia no se da en netos de comunidad. El sujeto que está en el etos de comunidad se somete a la decisión del grupo. El etos de un sistema de Gesellschaft, perdón, de sociedad o de compañía, sí puede decidir quién quiere que se le administre, porque no está subordinado y supeditado a un grupo y a una lógica de grupo, ¿no? Esto creo que es una distinción muy importante. En una sociedad liberal democrática, las personas no tienen una función determinada. Pueden tener un trabajo determinado, pero pueden decidir cambiar de trabajo y empezar a hacer otra cosa, ¿no? Yo el día de mañana puedo decidir dejar de ser profesor y dedicarme a vender tamales, o puedo dedicarme a vender seguros o
o puedo dedicarme a vender libros o limpiar vidrios o lo que ustedes quieran. Cualquier trabajo, puedo vender Tupperware, ¿no? Puedo vender Tupperware y Avon. No sé si me acepten Avon, pero yo puedo dedicarme a vender Tupperware. Yo puedo decidir hacer lo que yo quiera con mi vida y obviamente en ese afán de libertad, en una sociedad, el sistema democrático me da a mí la opción de votar y elegir a un administrador, gobernante, para que lleve a cabo funciones administrativas de las funciones de todos nosotros. Creo que aquí es importante que se vea que el ethos de una democracia liberal implica un comportamiento, el ethos es el comportamiento, el carácter de alguien que puede ser independiente, ¿no? De alguien que puede ser independiente. Ahora, fíjense ustedes, la palabra comunismo o socialismo, un socialismo de orden comunista, se referencia a una sociedad comunal. La dictadura del proletariado no es una dictadura liberal ni societaria. La dictadura del proletariado es una dictadura comunal, por eso se llama comunismo. Y en un comunismo no hace falta un sistema democrático, sino una subordinación a un jefe de grupo que responde a los intereses de la comunidad, que en este caso podría ser la dictadura del proletariado o precisamente el jefe de todos los sindicatos habidos y por haber, ¿no? En los partidos comunistas, esta es la idea y la mística del Partido Comunista. El Partido Comunista Chino precisamente está dirigido y atiende a este Estado y a esta función de ser un Estado que atiende por la comunidad. No hay un Estado de libertad, no hay un Estado de libertad en ese sentido para hablar de un jazz. Entonces, ustedes, ahí tenemos el ethos en carácter de la comunidad y el ethos de la sociedad, ¿no? Con esta idea clara, pensemos lo siguiente. Uno de los grandes problemas del ethos, de la ética, en una democracia, y hablando sobre todo en materia judicial, las implicaciones que tiene. Cuando el partido, vamos a pensar en un escenario de otro país en otro tiempo, en Alemania, de 1933, la que va a llevar a Adolfo Hitler a la Cancillería. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero Alemania en la época previa a Hitler, Alemania se parecía a Venezuela actualmente. Si ustedes quisieran tomar un vaso una botella de agua como la que está tomando Ramiro, o una cerveza, ¿cómo está Ramiro? O una cerveza, un carro de cerveza, había que llevar el equivalente en marcos alemanes en una completina. Eso era como Venezuela, ¿no? Una cerveza costaba 2 o 3 millones de francos. O sea, el dinero estaba pulverizado, había una inflación, habían perdido la guerra mundial, ¿no? Y estaban endeudados porque tenían que pagar a todos los países que los habían vencido para indemnizar. Entonces, en la Alemania de Hitler, la gente no tenía poder económico ni libertad económica porque ya estaba endeudado. Cualquier cosa que ganara era excesivo. Es como en este momento Maduro en, en Venezuela, pues no tiene para dónde moverse, no hay economía que esté operando y que esté fluctuando. Cuando Hitler aparece en el escenario político, promete mejorar la economía, pero además la visión política de Hitler era la de una Gemeinschaft, la de una comunidad, donde el partido hegemónico es el Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Y el jefe del partido es el Führer. El Führer significa el conductor. Como el conductor de la yunta de bueyes es un Führer. En Italia,
en Italia, Benito Mussolini también tuvo ese papel, nada más que en Italia no se le llama Führer, se le llama Duce, porque es el que conduce a la masa, al grupo. Pero en estos grupos sociales, el Duce o el Führer es una especie de cacique o de líder comunal. Usted me va a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad y una comunidad? Parecería que la comunidad es en pequeños pueblos, en pequeñas agrupaciones en la provincia, los pueblos originarios, comunidades, son comunas. Sí, efectivamente es así. Pero el experimento socialista, nacionalista de Hitler y de Mussolini era tener una comunidad macro, donde el Führer, el conductor, decide lo que va a pasar en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. De hecho, los tres poderes o los dos poderes subordinados al Ejecutivo o distintos al Ejecutivo se subordinan al Ejecutivo. Si hay algo, por ejemplo, que le hubiera gustado al presidente Andrés Manuel López Obrador en México en la actualidad, así como tenía una mayoría en el Congreso, quisiera haber tenido una mayoría de simpatizantes politizados en el mundo jurídico de la Suprema Corte de Justicia. Pero entonces no habría equilibrio de poderes y lo que se está haciendo es politizar el poder judicial y el derecho. En vez de que se resuelva en razón de la Constitución, lo que se está haciendo es resolver en favor de la autoridad del Führer, del Duce o del líder o del cacique. En ese sentido, electos, la ética, el carácter de los individuos se subordina al líder del grupo comunal. Carl Schmitt, este jurista alemán que forma parte del Partido Nacional Socialista, se une a los nazis, escribe en el diario de los juristas alemanes que Adolfo Hitler no solamente es la máxima autoridad política y jurídica del Estado. Carl Schmitt dice, Adolfo Hitler es la encarnación misma de la justicia. Fíjense, Carl Schmitt, este teórico del Estado, de la teoría del Estado, los nazis tenían una Suprema Corte, pero incluso en la Suprema Corte estaba Adolfo Hitler. Él podía apelar y podía revisar lo que la Corte había resuelto. Este mismo esquema, y existe actualmente, existe no sé si llamar la República, en Cuba, ¿no? En este país, esta isla del Caribe, Cuba, allí tienen una Suprema Corte de Justicia y el comandante en jefe, Fidel Castro, era la autoridad suprema arriba de la Suprema Corte de Justicia. Ahora está Díaz-Canel como presidente, pero incluso arriba de Díaz-Canel como presidente podría estar el comandante en jefe. Actualmente, ni siquiera el comandante en jefe, actualmente Díaz-Canel es la autoridad máxima en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si hay una democracia que lo escoge, finalmente escoge al líder o al... Entonces, en este orden, el carácter ético, o sea, valga la redundancia, cuando digo carácter y digo ética, hablo de lo mismo, el carácter de los individuos en una comunidad, en una Gemeinschaft, es precisamente la de una persona que se subordina económica y moralmente al líder o a la lideresa. Cosa que no ocurre en una democracia liberal, como una Gesellschaft. En la Gesellschaft, en la sociedad, en el esquema societario, los individuos son independientes. Y les digo que esta forma democrática en la que tenemos actualmente es producto de los padres fundadores de los Estados Unidos. Cuando en 1776, en la Declaración de Independencia, se dice que hay una serie de derechos naturales o de la naturaleza que otorga el Dios de esa naturaleza
naturaleza, dice la Constitución, perdón, dice la Declaración de Independencia, las personas tenemos derechos básicos, 3 derechos básicos. Primero, el derecho a la libertad. Nosotros somos independientes de la comunidad y de las funciones que nos tocaría en una comunidad. 2, podemos buscar la felicidad, y este término de buscar la felicidad que utiliza Thomas Jefferson es análogo a la expresión poder ser propietario. Para el mundo liberal de los revolucionarios franceses que copian el esquema norteamericano, de los norteamericanos, e incluso nuestra declaración de independencia, la que firma Iturbide, hace referencia a que somos libres y podemos ser propietarios y además tenemos derecho a que no nos roben y tengamos seguridad sobre nuestros bienes. Fíjese aquí el carácter, el ethos de una sociedad liberal democrática. Yo no trabajo para la comunidad, para el grupo comunal, para el jefe, para el líder, sino que trabajo para mí. Trabajo para mí. Y yo puedo ser propietario, y yo puedo comprar, y yo puedo invertir en lo que quiera, ¿no? De dónde podemos encontrar un conflicto en este esquema. Bueno, dicen los grandes teóricos como John Rawls, Ronald Dworkin, Robert Nozick, dicen, el conflicto empieza cuando el Estado me quiere quitar a mí mis propiedades en razón de la comunidad. En razón de la comunidad. Y hombre, un buen ejemplo es el que estamos viviendo cuando la compañía Ferrosur se concesiona a un particular que paga para que se la concesione. Sí, es un bien del Estado que se concesiona, se le da a una persona a cambio de un dinero. Entonces yo que puedo tener dinero puedo adquirir una concesión, ¿no? Y puedo producirla y echarla a andar. Y estoy dando un servicio al Estado con mi dinero, porque yo conseguí la adjudicación de ese bien. Ahora, el presidente podría decir, es que es un bien del Estado. Sí, sí, es un bien del Estado, pero está concesionado. Y en todo caso, yo necesito ahora, porque necesito esas vías para el transísmico, ¿no? Para un sistema transísmico, porque viene todo un desarrollo de comercio muy importante. Bueno, señor presidente, me va a quitar la concesión a que lo que invertí, devuélveme mi dinero. En una democracia es mi dinero, lo que le pagué para que me diera la concesión. Entonces el presidente tendría que decir, hombre, si te voy a pagar, que pagaste por eso, hiciste un dinero, pero yo me lo voy a quedar ahora. Y está bien, lo puede hacer, pero lo que no puede hacer es quitarle algo y no devolverle lo que por lo que se lo vendió o por lo que se le concesionó. No se lo vendió, pero sí se lo concesionó. Esto ocurre en una democracia liberal, donde el ethos a mí me hace individuo independiente y yo soy un hombre libre independiente. Hombre, que debo hacerle el favor de la comunidad, hizo la Madre Teresa de Calcuta. En una comunidad puede ser que esto funcione en un carácter de ethos. Mi ética comunal me diría, sí, no se preocupe, mire, si lo voy a concesionar porque es del Estado y es en razón del bien común y no me pague nada, yo ya me hice rico con lo que, yo recuperé mi inversión, ¿no? Pero eso es un ethos y un carácter de las personas que se subordinan a la comunidad y al grupo. Y puede haber un esquema democrático simulado en el que escojamos al líder del grupo. Pero en una democracia liberal, el ethos, el carácter de los ciudadanos es, sean ustedes independientes, sean ustedes capaces de adquirir bienes y busquen y se desarrollen ustedes mismos.
El esquema societario, socialista, comunal, no admite esto. Y yo les diría que tenemos un gobierno muy parecido a lo que sería un gobierno comunista. Quiere crear una comunidad. Pero el problema de la comunidad es que no permitiría el desarrollo empresarial independiente y autónomo. Este gobierno lo permite porque, y los gobiernos contemporáneos de orden socialista lo permiten, porque si no, no tendrían dinero y fondos para poder medio trabajar sus programas sociales. Pero el experimento socialista y comunal históricamente fracasa, porque el Estado no genera lo suficiente. Es mal empresario el Estado para generar bienes para la comunidad. En todo caso, el ethos de la comunidad está como fracasó en Cuba, en Venezuela, como está fracasando o como fracasó en la Unión Soviética. Se acabó ese sistema. Tuvieron que reinventar el sistema. Algunos aspectos del programa social, lo que quieran, pero el sistema fracasa cuando el Estado monopoliza todo. ¿De acuerdo? Entonces, el ethos de la democracia liberal no cree en el trabajo comunal y en los intereses comunales. Podría yo generar una gran riqueza y hacer aportaciones económicas por voluntad propia, muy caritativa. ¿No le puse la mano o fue un error? Sí, fue un error. E incluso, profesor, es tan importante este derecho o este principio constitucional que forma parte de actos que están prohibidos por la misma. La protección a este derecho de la propiedad, más allá de estar reconocido, se encuentra garantizado. Y también, por ejemplo, la ley de amparo, por cuanto hace la suspensión, está la provisional, la profesional, la definitiva, la de oficio y la de plano. La de plano es indiscutible. En el momento que el quejoso plantea quiero la suspensión frente a este acto reclamado y ese acto reclamado es uno de los prohibidos por el 22 constitucional, el juez o la jueza de distrito no pone a discusión si podría o no concederse la suspensión en razón de que hay una prohibición expresa por la Constitución. Y me acordé de esto en razón de que justamente uno de los actos que prohíbe la Constitución es la confiscación de bienes, ¿sí? Protegiendo justamente esto que está comentando, del derecho a la propiedad, ¿no? E incluso, más allá de ese derecho, con esta nacionalización o esta expropiación, pues evidentemente se viola la garantía de las garantías, que en este caso sería la legalidad o la seguridad jurídica. Porque como bien dice, ok, pacto, un negocio con la federación o con el estado, los municipios, de alguna u otra forma la seguridad jurídica o el cumplimiento de ese pacto, pues queda en un segundo plano en razón de que en cualquier momento pudiera sobrepasar un interés de la comunidad sobre aquellos que en su momento son míos. Así es, Ramiro. Fíjate que lo que se disfraza como una especie de socialismo aparentemente, lo que pasa es que es una muy mala administración la que se está haciendo, porque el objeto en el caso concreto de Perro Sur, es tener la posibilidad de que se muevan ya las mercancías por esa vía ferroviaria. Y lo que quieren es garantizarse a través de la administración del Estado, de la Guardia Nacional y de la Marina. El tema es que dicen, perfectamente, yo te lo concedo. Como particular te lo concedo, pero me lo concesiones, me tienes que dar un dinero. Lo que pasa es que este gobierno ya no tiene para pagar indemnizaciones por todo lo que está expropiando. Y además, te diría yo que esa expropiación es, voy a expropiarle a uno, pero para darle a otro particular. Lo que él quiere no es quedarse eso para el Estado, porque el Estado no lo puede mantener. ¿No? El Estado crea infraestructura y quiere aprovechar esa infraestructura para ya no gastar, pero ya no hay dinero. ¿Por qué quiere hacer eso? Bueno, desde que estaba Donald Trump,
desde el 2000, desde antes de que se fuera Peña Nieto, desde el 2017-2018, se pactó con Estados Unidos la inversión y el desplazamiento de mercancías por la costa este para que bajaran por el Istmo y se pudieran trasladar a Asia los productos. Es un desarrollo comercial importante. Lo que pasa es que hay unas grandes oportunidades financieras, sobre todo si yo le invertí a ese ferrocarril o a esas vías, pues págame de una manera adecuada. Pero este presidente, yo creo que está mal asesorado, no tiene gente que lo esté asesorando bien, y sobre todo en materia jurídica le gusta dar carpetazo y manotazos arriba de la mesa, como diciendo, se va a hacer como yo quiero. Pero la verdad es que está fallando mucho. Esta actividad que está realizando tiene estos sesgos de autoritarismo socialista. El problema es que como nuestro poder judicial no está subordinado ideológicamente a una comunidad, porque sigue siendo un sistema democrático, ¿no? En el momento que nuestros operadores jurídicos dejen de ser democráticos y se vuelvan comunales con esta ética comunal, se acabó el Estado liberal, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en Venezuela. Y el socialismo expropió en Cuba toda esta sociedad civil. En México no ha ocurrido eso. En México no ha ocurrido eso. Y es bien importante lo que puede ocurrir en los siguientes años. Ahora, es importante una alternancia democrática, porque quien venga ahora, si sigue con esta idea de desmantelar el Estado, pues la verdad es que está desmantelando las instituciones democráticas que tenemos. Que si la mayoría de los mexicanos está de acuerdo, pues adelante. Yo la verdad no creo en las estadísticas, yo la verdad no creo en los números que arrojan. Dicen que si el día de hoy hubiera una elección, Sheinbaum sería presidenta. A mí me parece que es una mentira rotunda, ¿no? Quienes hacen las encuestas no dicen cuál es la metodología de la encuesta, ni cómo está funcionando la encuesta, y hay que ver cómo reacciona en la oposición en ese sentido. Pero lo que sí hay que ver es que el Estado mexicano, como está estructurado, y lo acaba de decir Ramiro, asume que puede haber una libertad y un desarrollo autónomo de los individuos. Y en una democracia no puede haber ese comportamiento. Y además, históricamente, lo que se ha demostrado en los últimos 40 años, me parece que es contundente. En los últimos 40 años, no lo digo yo, lo dice Friedrich von Hayek, padre del libre mercado contemporáneo. Friedrich von Hayek dice: nunca ha habido otra historia en la humanidad en la que hayamos tenido tal desarrollo de riqueza como en la actualidad. Eso es muy importante. Pero para que se dé este desarrollo económico en la actualidad, tenemos que estar en un sistema liberal democrático. Ya, si los que han desarrollado una gran cantidad de dinero quieren derramar en sectores no productivos, ese es un tema de los grandes empresarios. En la época de Peña Nieto, en la época de Felipe Calderón, de Fox, pues se crearon programas para deducción de impuestos y que los empresarios pudieran aportar y hacer una derrama económica con beneficios fiscales. Aquí el gobierno de la Cuarta Transformación asumió que no hacía falta darles sus privilegios, sino que se les cobraran impuestos como deberían cobrárseles. Entonces les quitaron todas estas concesiones de deducciones de impuestos y les cobraron impuestos pensando que con la gran cantidad de impuestos que se podía tener, se podía hacer una derrama desde el gobierno. Pero los economistas de este gobierno, yo creo que estudiaron en una escuela donde no entienden que en los últimos 40 años ha habido un desarrollo económico brutal. Porque el cobro de impuestos, primero, la recaudación aumentó, pero no en la proporción. O sea, hay más recaudación porque hemos llegado, o se ha llegado a más gente que paga impuestos. Pero la cantidad de impuestos que se pagan es menor. Es menor. Y lo que pagan los grandes empresarios no alcanza para hacer una derrama desde el Estado. Entonces, el sistema comunal y el ethos comunal no sobrevive en un sistema democrático. ¿Qué es lo que dice Friedrich von Hayek, por ejemplo? Dice: señores, señoritas, damas y caballeros, necesitamos liberalizar el mercado. Y en todo
esos y los que están generando gran capital quieren hacer derrama económica, que la hagan. Pero hay que estimular que hagan esa derrama económica. En el momento que el Estado quiera tomar control de eso, ahoga el desarrollo económico. Y lo puede ganar 2, 3, 4, 5 años. Pero ya al sexto año se ahoga el sistema democrático. Con esto lo que les quiero decir es que el carácter de las personas en una democracia, y como lo acaba de decir Ramiro, está ligada a un libre desarrollo económico con protección de sus bienes, de su riqueza y su productividad. En un etos comunal, esto es imposible. La economía se ahoga y fenece. Creo que además esto no es un tema de ideologías, es un tema de experiencia histórica. Aristóteles y Platón, déjenme decirles esto que es muy importante, porque a veces ha habido una confusión muy importante. Había un muchacho que estaba haciendo su tesis sobre la Grecia clásica y decía que en la Grecia clásica las estructuras económicas y sacaba ideas de Platón y de Aristóteles, y de pronto le digo, a ver, Carlos, se llama Carlos, digo, a ver, Carlos, las ideas de Platón y de Aristóteles están en los libros de Platón y de Aristóteles. En la Grecia de Platón y Aristóteles había monarquías, había oligarquías o aristocracias. El tío de Platón formaba parte de una aristocracia, de un gobierno de mínimos. Entonces, las ideas de Platón y Aristóteles, en la época de Platón y Aristóteles, nunca se aplicaron. La democracia que vivió Aristóteles o que vivió Platón no era la democracia de la república, ni de la política de Aristóteles, ni de la politeia o la república de Platón, ¿no? Esas formas políticas están en la cabeza de estos señores. Y lo que ocurrió en la Edad Media es que tomaron esos modelos como operativos en el sistema feudal. Y eso fue lo que ocurrió. Pero eran comunales. Por eso estuvimos hablando de una productividad, ni un desarrollo, ni una explosión, ni una eclosión democrática, ni una explosión económica. Eso llegó hasta el Renacimiento. Entonces, uno de los grandes temas del ethos, de la ética, en una democracia actual, es que el ethos de un sistema no liberal, no democrático, no aspiracionista, en un sistema democrático constitucional, no funciona. Tal vez es una paradoja. Luis Althusser, el gran teórico del socialismo y del comunismo francés, ¿no? Este gran teórico decía que en realidad en la práctica estamos viendo contradicciones que los científicos marxistas tendrían que ver cómo solucionan. Y claro, Luis Althusser tal vez no llega a ver la caída del muro de Berlín, porque muere casi 10 años antes de la caída del muro de Berlín. Pero Luis Althusser sabe que el sistema comunal, los sistemas comunistas, los sistemas socialistas, donde el ethos de las personas tienen estas formas de comportamiento de comunas, de comunales, de los que van a las marchas de los sindicatos, de los que cantan el pueblo unido jamás será vencido. Esas formas comunales, ¿no? No son democráticas, ¿no? Son grupos de choque, de apoyo a un líder comunal en razón de que maneje la comunidad, donde lejos el individuo particular está mermado en razón de la comunidad. Yo les diría, estas personas hablan de la conciencia social, que algunos somos privilegiados y deberíamos tener una conciencia social en favor de la comunidad. Y lo que están haciendo es expropiarse ellos mismos su capacidad de desarrollo y además están expropiando la capacidad de todos los demás.
Bueno, John Rawls y Robert Nozick tienen un debate sobre los principios que deben de regir en un sistema democrático. Y esto creo que es interesante mencionarlo aquí, porque Rawls, de una manera muy ingenua, llega a decir que todo mundo, si no tomar en cuenta sus intereses personales, estarían de acuerdo en que una democracia y los principios de una democracia son nuevamente la libertad, la propiedad y el derecho a no ser sujetos de despojo de sus propios bienes, ¿no? Ese etos es el que prevalece en la actualidad. Sin embargo, ese etos no ha logrado emerger en las clases bajas, en las clases económicamente más débiles. Y este es un problema, porque una verdadera democracia liberal tendría que permitir ese desarrollo. Pero yo personalmente creo que no tiene que ver con un problema de oportunidades económicas. Creo que tiene que ver más con un tema de formación de las personas, de los individuos. Una idea en la que hay que ser emprendedor y aventurero, ¿no? Yo he visto que sí hay grandes historias de éxito, difíciles historias de éxito, pero las hay. Y me ha tocado ver historias de grandes fracasos, personas de familias muy pudientes, económicamente muy avanzadas, y que las hijas y los hijos caen en la mayor de las miserias, porque no fueron capaces de desarrollar una actividad propia y un desarrollo económico. No creo, y esto también es muy importante, la ética no está vinculada, la ética no está vinculada a un sistema político, sino a un sistema económico. Y el sistema político podría vivir independientemente del sistema económico, siempre y cuando el discurso político quedara en discurso político. Y creo que estamos viviendo una situación de este tipo. En toda América Latina y en todo el mundo. Tenemos líderes políticos, líderes y líderas políticos, que hablan sobre comunidad, sobre sociedad, sobre socialismo, sobre izquierda, pero no suprimen los sistemas de desarrollo económico. Salvo en algunos países, como por ejemplo Venezuela o Cuba. Pero en Perú, ¿no? O en Colombia, o en Argentina, pues hay posibilidades de desarrollo económico. Lo que pasa es que el mundo se confunde entre el discurso político y la economía. A mí me parece que el presidente López Obrador dice una gran verdad cuando dice: yo vengo a separar la política de la economía. Creo que tiene razón. Creo que él habla de política. Él es un político y no toca la economía porque no entiende nada de economía. La economía es un tema de empresarios. El tema es que a los empresarios los ponen nerviosos sus debates y sus justificaciones políticas sobre la economía. Pero él sabe que no sabe de economía. También lo sabe que prefiere no tocar el sector económico, no toca Banco de México. En ese sentido, tenemos un etos, y aquí es donde yo veo el peligro más interesante de todos. Tenemos un etos, un carácter, que si estamos viviendo en una sociedad
donde podemos tener libertad y progreso económico, el forjar ético tiene que ser en razón de ese grupo de personas que son aspiracionistas y que quieren aspirar a una mejor vida y hacer una mejor vida. Por eso tal vez vemos lemas como el Tecnológico de Monterrey que dice, aquí se está desarrollando el otro México. Pero también vemos a una sociedad mexicana que compra un discurso político donde espera crearse una comunidad y un desarrollo de comunidades. Me parece que es válido, pero siempre y cuando pueda haber un desarrollo económico. Y aquí con esto voy a hacer un cierre, porque tampoco es una polaridad entre uno y otro. Históricamente, si vemos el caso de los Mijes son una comunidad de Oaxaca. En la mayoría de los hombres Mijes son braceros que están, bueno, son migrantes, trabajadores en Chicago. Y la comunidad Mije permanece como comunidad, haciendo trabajos en un sistema societario. Y los Mijes han desarrollado una cantidad de capital muy importante en Estados Unidos y mandan importantes remesas a México. Un sistema comunal en un sistema altamente societario, liberal y capitalista, puede permanecer como grupo y generar gran cantidad de capital y generarlo como grupo y enviarlo a México. Esto es lo que se parece al anarquismo de Rosa de Luxemburgo. Rosa de Luxemburgo hacía referencia a que los grupos y los sindicatos, las sociedades de obreros se juntaran y crearan sus propias comunidades como la Pascual Boy, que es una empresa que fue producto de los sindicatos y los trabajadores de Pascual Boy. Y ellos son dueños, o lo fueron dueños, ya la vendieron. Pero lo que me refiero es que en un sistema liberal democrático, comunidades comunes, sociedades comunales, pequeños grupos comunales, comunistas, pequeños grupos, que se desarrollen económicamente con mayor fuerza en un sistema liberal societario. El ejemplo de los Mijes en Estados Unidos es muy buen ejemplo. Tienen tanto dinero que ya han reproducido calles de sus pueblos en Estados Unidos. Incluso la iglesia del pueblo la reprodujeron en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál sería el experimento? Pero tiene que ser un experimento bien llevado. El experimento tendría que ser mantener un sistema democrático liberal como el sistema mexicano constitucionalista, donde el ethos del sistema económico es desarrollar económicamente a todo el mundo, pero con la posibilidad de que tal vez los sectores más desprotegidos, como no logran un poder independiente, que se estructuren en pequeñas comunidades, como el caso de Enríquez, y que trabajen a modo de comunidad. Eso podría ser una solución. Eso podría ser una solución, pero hay que tener mucho ingenio y una capacidad creativa para reproducir en un solo país lo que nuestros nacionales han hecho en otro país liberal, económicamente democrático y liberal. Entonces, comencé haciendo esta distinción radical para que se viera que en las comunidades y en los sistemas liberales hay un ethos. Pero parecería que esa radicalidad de la que habla Ferdinand Tönnies, el sociólogo alemán, hoy en día puede jugarse con ella. Claro, siempre y cuando mantengamos un sistema socioeconómico liberal democrático en el que pueda haber comunidades tipo Rosa de Luxemburgo, ¿no? Lo que llamaba ella anarcosocialismo, anarquías socialistas, que ellos llevan sus propios sistemas comunales. ¿Qué es lo que vivimos con los pueblos originarios de México? Los pueblos originarios de México son autónomos, tienen su forma de democracia,
en la que participan de la democracia, pero en su comunidad no son democráticos. Tienen sus usos y costumbres determinados. Bueno, hasta aquí mi exposición de este tema de ética y democracia dentro del marco de los problemas éticos judiciales. Y tal vez les diría que en materia electoral es un buen ejemplo, porque hay municipios donde hay 2 o 3 comunidades distintas y entre ellos se odian. No hay sistema democrático entre ellos. Parece que domina siempre la cabecera del municipio y los otros están en un proceso de querer aspirar a un control gubernamental del municipio. Pero tendrá que pasar tal vez 1 o 2 generaciones educadas en la democracia para que se dé esa alternancia. Pero se va a dar. Se va a tener que dar. Estamos en un sistema liberal democrático que está en un tránsito de comunidades antidemocráticas. Pero es un tránsito. Porque cada día más los hijos de aquellos sistemas de usos y costumbres están sensibilizados a otro sistema que es como el que estamos viviendo. Y han dejado la idea, o van dejando paulatinamente la idea, de que la comunidad controla económica y políticamente el municipio. Parece que cada vez se van dando cuenta que pueden tener una alternancia democrática administrativa y poder seguir desarrollándose económicamente. Pero es algo que se va a tener que aprender con el paso del tiempo, porque no tenemos ni los modelos educativos para desarrollar esto, y es algo que propiamente vemos que se va dando de lado. Bueno, hasta aquí mi exposición. No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que he platicado esta noche, aparte de lo que Ramiro ha dicho con toda verdad. Gabriela, Evelyn, no sé, ¿alguien quisiera comentar algo más? ¿Tú, Ramiro? ¿Cómo ves el escenario? Sí, es muy interesante, profesor. E incluso estas diferencias muy marcadas entre comunidades, podríamos decir que no han descubierto los beneficios de la pluralidad, ¿no? Que forman parte justamente de una sociedad democrática y de la diversidad de ideas. Así es. Pero bueno, está en el proceso, está en el proceso. Hay varios casos en la sala superior de estas comunidades que pelean entre ellos y mantienen estos gobiernos interinos, pero es un tema que parece que se piensa que hay que seguirlo pateando porque generacionalmente se va a acabar. Las nuevas generaciones no lo van a ver igual. Y creo que es, como dices tú, en esta pluralidad se darán cuenta tarde o temprano. Y además, la educación de los jóvenes y de las jóvenes también va empujando en ese sentido. Entonces yo creo que efectivamente ocurrirá eso. Gabriela Torres, ¿algún otro comentario que quieras hacer antes de que nos vayamos? ¿Alguna impresión sobre lo que hemos visto? No, maestro, no tengo ningún comentario. Lo agradezco mucho. Evelyn, Denise, ¿andas por ahí? Buenas noches, sí, doctor, una disculpa por haber llegado tarde, tuve un problema de salud con mi bebé y en cuanto llegué me conecté. Espero participar para la próxima. Muy Ya interesante está. la plática de lo que ¿Está alcancé. bien tu bebé? ¿Está bien tu bebé? Mucho mejor. Gracias por preguntar. Hay que cuidarlo mucho. Bueno, pues les agradezco a todos y a todo su generoso tiempo. Pues ahora sí que agoté el tema en 1 hora 10 minutos. Les agradezco a todos y a todo su generoso tiempo y nos seguiremos viendo en estas plataformas. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches, profesor. Bye. Buenas noches. Buenas noches, gracias.